Bien, la cuestión sería que cuando nosotros medimos la resistencia en el compresor estaba en reposo, estaba quieto, ¿no? Cuando el motor mueve, producto de la inducción sobre las bobinas, se empieza a mover, las bobinas del rotor y se reciben corriente inducida por el campo magnético del estator, que empieza a chocarse contra esas bobinas, ¿sí? Esto produce lo que se llama fuerza contraelectromotriz, que se opone al flujo de corriente, ¿sí? Es decir, la corriente va para allá, el otro viene al revés. Entonces lo debilita. Para pasarlo a términos prácticos, lo que podríamos decir es que cuando el motor mueve, el valor de resistencia del motor aumenta, ¿eh? Y como aumenta el valor de resistencia, disminuye el valor de intensidad, ¿no? Eso es lo que teníamos recién un poco en las cuentas, ¿sí? Nosotros pensamos que el motor en reposo tenía 4,5 ohm, ¿sí? Pero andando tiene 45, en movimiento tiene 45. En el momento del arranque, esto se llama pico de arranque, ¿no? En el momento de arranque, ni bien le llega la tensión, la corriente pasa libre y entonces genera un pico de intensidad muy alto, que en este caso sería algo cercano a los 48 ohms, esos que vemos, 48 amperes que vemos ahí. Pero al levantar la resistencia con el movimiento del motor, la intensidad baja y estabiliza en un 4,9, ¿no? Piensen que acá estamos pensando la diferencia entre el reposo, la quietud del motor y el movimiento, como si fueran dos cosas súper extremas, pero también tenemos toda una cantidad de grises en el medio, porque acá estamos pensando un determinado movimiento del motor. Ahora bien, esto, como estoy sugiriendo, agrega otra dimensión, que es la mecánica, porque entonces, si el estado de movimiento del motor influye sobre la resistencia del motor, en la medida en que yo empiece a frenar, a hacer girar más lento el motor, el valor de resistencia va a ir bajando, porque se va pareciendo su estado a la situación de reposo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a ir frenando? Agregándole carga mecánica. Entonces, cuanto más pesado está el trabajo del motor, ¿sí?, más va a consumir, más corriente va a dejar pasar. Esa sería como el a priori, ¿no? Cuanto más fuerza tiene que hacer el motor, más corriente pasa. Si el motor gira más liviano, va a ser menos fuerza. Ahora, si pensamos en el compresor siempre tiene una carga mecánica, que es la tarea esta de succionar refrigerante, comprimirlo y descargarlo, ¿sí? Si esa tarea es normal, la intensidad va a ser normal de trabajo. Ahora, si esa tarea se vuelve más dificultosa, si tiene que hacer más fuerza, la intensidad va a subir,